Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, comprendí algo que había tardado toda una vida en entender. No era orgullo, era dignidad, porque una mujer puede soportar muchas cosas, pero no el olvido de sí misma. El silencio en la casa era tan denso que parecía tener peso, como si los muebles también me observaran, testigos mudos de una historia que se había apagado sin gritos, sin golpes, solo con la lentitud de lo inevitable. Afuera llovía. Dentro todo se había secado. Me llamo Elena Márquez y durante muchos años creí que el amor se demostraba aguantando las palabras duras, las ausencias, los olvidos disfrazados de rutina. Pero hay un día, siempre llega, en que una mujer deja de justificar lo injustificable. El mío llegó cuando me dijo, sin mirarme, que bajara la voz. Fue en medio de una discusión tan absurda como tantas otras. Él hablaba, yo intentaba explicar algo, y de pronto su tono cambió. Baja la voz, Elena, me dijo, y lo hizo con esa frialdad que no grita, pero humilla. Recuerdo que en ese momento sentí un nudo en la garganta, como si el aire se negara a entrar. No por miedo, fue otra cosa. Fue la certeza de que, en esa frase, se había roto algo que ya no podía remendarse. Yo bajé la voz, sí, pero dentro de mí algo se levantó. Algo que había estado dormido mucho tiempo. Durante años había sido la mujer que cedía, que calmaba, que pedía perdón sin culpa, la que servía el café a la hora exacta, la que no se iba a dormir sin haber dejado la mesa limpia, la que aprendió que la paz, a veces, era simplemente callar. Pero la paz que nace del silencio impuesto no es paz, es rendición. Y esa noche, mientras él seguía hablando sin mirarme, entendí que llevaba años viviendo rendida. Después de esa escena, nada volvió a ser igual. No hubo gritos ni puertas que se cerraran, solo un silencio diferente, pesado, con sabor a despedida. Él empezó a llegar más tarde, a hablar menos. Yo, en cambio, empecé a hablar más conmigo misma. Descubrí que el eco de mi voz en la soledad de la cocina me hacía menos daño que sus palabras vacías. Una tarde, mientras lavaba los platos, vi mi reflejo en la ventana. El vidrio empañado me devolvía la imagen de una mujer que no reconocía. Las manos arrugadas, el cabello con canas, los ojos cansados. Pensé en la muchacha que fui, aquella que soñaba con un amor que cuidara, no que corrigiera. Y sentí una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia tranquila. No rabia contra él, sino contra mí, por haberme perdido en el intento de ser suficiente. Fue entonces cuando empecé a escribir. Pequeñas notas, pensamientos que guardaba en una caja de galletas. No era orgullo, era dignidad, anoté una noche. Una mujer no levanta la voz para ofender, sino para recordarse que aún está viva. Cada frase era una pequeña llama en medio de la oscuridad que había aceptado como normal. Pasaron los meses y él comenzó a notar el cambio. Ya no le preguntaba a qué hora volvería, ya no corría a servirle la cena caliente. No por indiferencia, sino por respeto a mí misma. Una noche me dijo, «Te estás volviendo fría, Elena». Yo sonreí, porque no era frialdad, era calma. La calma de quien ya no mendiga afecto. A veces me pregunto cuándo se apaga exactamente un amor, si es en una discusión, en un silencio o en una mirada que deja de buscar. En mi caso, creo que fue cuando comprendí que su baja la voz no era una invitación a la paz, sino una forma de borrar mi existencia. Porque hay hombres que no soportan la voz de una mujer que piensa, que siente, que cuestiona. Pero yo ya había callado demasiado. Un día empaqué mis cosas. No hubo drama,
Solo una maleta vieja, un par de libros, mis cuadernos y una carta que le dejé en la mesa. En ella no había reproches, solo una frase. Me pediste que bajara la voz, lo hice, pero ahora la levanto, no para discutir, sino para vivir. Caminé hasta la estación de autobuses. Recuerdo el sonido de mis pasos sobre el suelo húmedo, la sensación del aire frío en el rostro y una lágrima que no sabía si era de tristeza o de alivio. Cuando el autobús arrancó, miré por la ventana y vi cómo su casa se hacía pequeña hasta desaparecer, y sentí que algo dentro de mí también se despedía. El primer día sola fue el más difícil. Desperté temprano, por costumbre, y durante unos segundos esperé escuchar su voz. No llegó. Entonces encendí la radio, preparé café y me quedé mirando el vapor que subía de la taza. Por primera vez en muchos años, el silencio no me dolía. Era un silencio mío, elegido, limpio. A veces el amor se acaba sin odio, solo con cansancio. Y cuando eso pasa, quedarse también es una forma de morir. Los primeros meses fueron una mezcla extraña de libertad y miedo. Había días en los que sentía el alma ligera, como si el aire tuviera otro olor, más limpio, y otros en los que la soledad se sentaba frente a mí en silencio, recordándome que toda libertad tiene su precio. Me mudé a un pequeño piso en las afueras, con paredes claras y ventanas grandes. No tenía casi muebles, pero tenía luz, y eso bastaba. Recuerdo la primera noche allí. Me acosté en el colchón aún envuelto en plástico, con las maletas sin abrir, y me quedé mirando el techo. No había ruido, no había nadie que me corrigiera el tono de voz, ni que suspirara molesto si yo hablaba demasiado. Pero el silencio, ese silencio me atravesó. Era nuevo, no era el silencio del desprecio, sino el del comienzo. Durante los días siguientes empecé a caminar mucho. Caminaba por las calles del barrio, observando a la gente, las tiendas, los niños que jugaban. Me fascinaba esa normalidad ajena. Me sentaba en un banco del parque y escribía en un cuaderno. A veces solo una frase, otras una página entera. No tenía un plan, solo la necesidad de poner en palabras todo lo que había callado tantos años. Una tarde conocí a Teresa, una mujer mayor que yo, con el cabello blanco y los ojos llenos de vida. Se sentaba cada día en el mismo banco a alimentar a las palomas. Un día me ofreció pan para ayudarla. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron rutina. Me hablaba de su esposo fallecido, de sus nietos, de su jardín. Yo la escuchaba con atención y a veces, sin darme cuenta, le contaba fragmentos de mi historia. Teresa tenía una forma sencilla de decir verdades profundas. Una tarde, cuando le confesé que a veces me sentía culpable por haberme ido, me miró y dijo: «Elena, el amor que te pide que te apagues no es amor, es miedo. Y una mujer no nació para vivir con miedo». Esa frase me acompañó durante días. Me di cuenta de que había pasado años temiendo estar sola, cuando en realidad ya lo estaba. Solo que antes no me tenía a mí. Poco a poco empecé a reencontrarme con las cosas simples. Planté una maceta de lavanda en el balcón, retomé la costura, volví a leer novelas. Había olvidado cuánto me gustaba el sonido del papel al pasar. A veces ponía música, bajito, solo para llenar la casa de algo que no fuera mi respiración. En esas tardes me sentía en paz, pero no todo fue serenidad. Hubo días oscuros también, días en que la nostalgia se colaba por las rendijas del alma y me hacía dudar. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si todo era culpa mía? La mente es cruel cuando busca justificar lo que el corazón ya decidió soltar. Una noche, mientras ordenaba cajas, encontré una foto de nosotros. Estábamos en la playa, jóvenes, riendo. La miré largo rato.
No lloré, pero sentí algo parecido a un adiós atrasado. Esa noche escribí otra frase en mi cuaderno. No todo lo que se pierde era bueno. A veces perder es la única forma de volver a encontrarse. Pasaron los años y mi vida se volvió tranquila, sin sobresaltos, sin discusiones, sin miedo. Aprendí a disfrutar de los pequeños rituales, el café por la mañana, las conversaciones con Teresa, el sonido del viento entre las cortinas. Cada día era una página nueva, escrita con calma. Una tarde recibí una llamada. Era él. No reconocí su voz al principio. Sonaba más vieja, más cansada. Me preguntó cómo estaba. Dijo que había pasado por la casa y que todo estaba igual. Me habló de trivialidades, como si nada hubiera pasado, hasta que, después de un largo silencio, dijo: «Nunca entendí por qué te fuiste así». Cerré los ojos. No supe qué responderle, porque a veces explicar es inútil. Le dije solo: «No fue por orgullo, él no dijo nada». Esperó. Entonces añadí con voz firme pero serena: «Fue por dignidad». Del otro lado del teléfono no hubo respuesta, solo un suspiro y luego la línea se cortó. Me quedé mirando el aparato, con una mezcla de tristeza y paz. Comprendí que, a veces, el cierre no llega con disculpas, sino con silencio. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, volví a sentir la calma. Era distinta a la de antes. Era una calma que venía de dentro. No de lo que tenía, ni de quién estaba conmigo, sino de quién había vuelto a ser. Es curioso cómo cambia la percepción del tiempo cuando ya no vives esperando. Antes contaba los días, las horas, los gestos. Ahora solo respiraba. Cada respiración era una promesa de presente, y aunque la soledad seguía acompañándome, ya no me pesaba, porque comprendí algo que ninguna mujer debería olvidar. Estar sola no es lo mismo que sentirse vacía. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y el mío, después de tantos años, por fin tenía voz. Los inviernos en ese pequeño piso tenían un sabor particular. El frío se metía por las rendijas de las ventanas y yo aprendí a convivir con él, igual que se convive con ciertos recuerdos, sin intentar echarlos, solo aceptando su presencia. Me acostumbré a calentar las manos con una taza de té y a mirar por la ventana las luces encenderse una a una en los edificios de enfrente. A veces imaginaba las historias detrás de cada ventana. Pensaba que quizás, en alguna de ellas, habría otra mujer intentando recuperar su voz como yo. Con el tiempo, la escritura dejó de ser solo un desahogo y se convirtió en un refugio. Comencé a llenar cuadernos uno tras otro. No escribía para publicar ni para mostrarle a nadie. Escribía para no olvidarme de mí. En cada página quedaban atrapados mis pensamientos, mis heridas y también mis pequeñas victorias cotidianas. Una de esas noches escribí una frase que aún conservo pegada en el espejo. No era orgullo, era amor propio. Y el amor propio también es una forma de amor. Fue en ese invierno cuando Teresa enfermó. Ya no iba al parque. Y un día decidí visitarla. Vivía sola, en una casa antigua, llena de fotografías y olor a jazmín. Me recibió con una sonrisa débil pero cálida. Pasamos la tarde hablando, recordando. Me pidió que le leyera algunos de mis escritos y cuando terminé me tomó la mano y dijo: «Sigue escribiendo, Elena. Es la forma más hermosa de no volverse invisible». Esas palabras me marcaron, porque durante años había sentido que eso era precisamente lo que me había ocurrido. Me había vuelto invisible, incluso dentro de mi propia vida. Desde entonces, decidí que cada palabra que escribiera sería una manera de existir, de dejar huella,
aunque fuera pequeña. A los pocos meses, Teresa falleció. Recuerdo que el día del entierro, el cielo estaba gris, pero no llovía. Al volver a casa, me senté frente al escritorio y abrí un nuevo cuaderno. En la primera página escribí: por las mujeres que callaron demasiado y por las que un día decidieron no hacerlo más. Ese fue el comienzo de una nueva etapa. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí despertó. Comencé a escribir cartas que nunca enviaría, relatos basados en historias de otras mujeres que conocía en el barrio, en la panadería, en la cola del supermercado. Todas tenían algo en común: la paciencia, el silencio, la ternura cansada. Me di cuenta de que mi historia no era única, solo era una más entre tantas, y esa certeza me dio fuerza. Una tarde, mientras tomaba café en una pequeña cafetería, una mujer joven se me acercó. Había estado observándome escribir. Me dijo: «Perdón, ¿usted es Elena?». Asentí, sorprendida. «Mi madre me habló de usted», continuó. «Me dijo que usted le ayudó a separarse cuando nadie la escuchaba». Me quedé sin palabras. No recordaba exactamente a qué mujer se refería, pero comprendí que mis conversaciones, mis palabras o quizás solo mi escucha habían tenido eco en alguien más. La joven me abrazó y me dio las gracias. Al salir, me quedé mirando la puerta, sintiendo un calor suave en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz no solo me había salvado a mí, sino también a otras. Esa noche en casa, escribí: cuando una mujer recupera su voz, abre camino para muchas más. Los años siguieron su curso. Aprendí a envejecer sin miedo. Cada arruga era un mapa de lo vivido, una marca del tiempo que ya no dolía. Y aunque a veces me visitaban los fantasmas del pasado, ya no me asustaban. Venían solo a recordarme lo lejos que había llegado. Un día, al volver del mercado, encontré una carta en mi buzón. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra enseguida. Era de él. Dudé antes de abrirla. La guardé unos días en la mesa, como quien teme despertar un recuerdo dormido. Finalmente, una mañana, con el café en la mano, la abrí. La carta era breve. Decía que se había quedado solo, que había comprendido muchas cosas tarde, que me recordaba con cariño y que tal vez yo tenía razón, que no era orgullo, que era dignidad. Leí la carta varias veces. No sentí rencor, ni deseo de volver, ni tristeza, solo un agradecimiento sereno, porque había tardado, sí, pero al menos había comprendido. A veces el perdón no necesita pronunciarse, basta con entender. Guardé la carta en mi cuaderno, entre las páginas donde hablaba del amor y de la libertad. Y me prometí que esa sería la última vez que su nombre apareciera en mis escritos. No por desprecio, sino porque algunas historias merecen descansar en paz. Esa noche dormí profundamente, y cuando desperté al día siguiente, la luz entraba por la ventana de una manera especial, como si el sol también me diera su aprobación. La dignidad, pensé, no se grita, se vive. Parte 3. 5000 caracteres. Los inviernos en ese pequeño piso tenían un sabor particular. El frío se metía por las rendijas de las ventanas y yo aprendí a convivir con él, igual que se convive con ciertos recuerdos, sin intentar echarlos, solo aceptando su presencia. Me acostumbré a calentar las manos con una taza de té y a mirar por la ventana las luces encenderse una a una en los edificios de enfrente. A veces imaginaba las historias detrás de cada ventana. Pensaba que quizás, en alguna de ellas, habría otra mujer intentando recuperar su voz como yo. Con el tiempo, la escritura dejó de ser solo un desahogo y se convirtió en un refugio.
Comencé a llenar cuadernos uno tras otro. No escribía para publicar ni para mostrarle a nadie. Escribía para no olvidarme de mí. En cada página quedaban atrapados mis pensamientos, mis heridas y también mis pequeñas victorias cotidianas. Una de esas noches escribí una frase que aún conservo pegada en el espejo. No era orgullo, era amor propio. Y el amor propio también es una forma de amor. Fue en ese invierno cuando Teresa enfermó. Ya no iba al parque. Y un día decidí visitarla. Vivía sola, en una casa antigua, llena de fotografías y olor a jazmín. Me recibió con una sonrisa débil pero cálida. Pasamos la tarde hablando, recordando. Me pidió que le leyera algunos de mis escritos y cuando terminé me tomó la mano y dijo: «Sigue escribiendo, Elena. Es la forma más hermosa de no volverse invisible». Esas palabras me marcaron, porque durante años había sentido que eso era precisamente lo que me había ocurrido. Me había vuelto invisible, incluso dentro de mi propia vida. Desde entonces, decidí que cada palabra que escribiera sería una manera de existir, de dejar huella, aunque fuera pequeña. A los pocos meses, Teresa falleció. Recuerdo que el día del entierro, el cielo estaba gris, pero no llovía. Al volver a casa, me senté frente al escritorio y abrí un nuevo cuaderno. En la primera página escribí: «Por las mujeres que callaron demasiado y por las que un día decidieron no hacerlo más». Ese fue el comienzo de una nueva etapa. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí despertó. Comencé a escribir cartas que nunca enviaría, relatos basados en historias de otras mujeres que conocía en el barrio, en la panadería, en la cola del supermercado. Todas tenían algo en común: la paciencia, el silencio, la ternura cansada. Me di cuenta de que mi historia no era única, solo era una más entre tantas, y esa certeza me dio fuerza. Una tarde, mientras tomaba café en una pequeña cafetería, una mujer joven se me acercó. Había estado observándome escribir. Me dijo: «Perdón, ¿usted es Elena?». Asentí, sorprendida. «Mi madre me habló de usted», continuó. «Me dijo que usted le ayudó a separarse cuando nadie la escuchaba». Me quedé sin palabras. No recordaba exactamente a qué mujer se refería, pero comprendí que mis conversaciones, mis palabras o quizás solo mi escucha habían tenido eco en alguien más. La joven me abrazó y me dio las gracias. Al salir, me quedé mirando la puerta, sintiendo un calor suave en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz no solo me había salvado a mí, sino también a otras. Esa noche en casa, escribí: «Cuando una mujer recupera su voz, abre camino para muchas más». Los años siguieron su curso. Aprendí a envejecer sin miedo. Cada arruga era un mapa de lo vivido, una marca del tiempo que ya no dolía. Y aunque a veces me visitaban los fantasmas del pasado, ya no me asustaban. Venían solo a recordarme lo lejos que había llegado. Un día, al volver del mercado, encontré una carta en mi buzón. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra enseguida. Era de él. Dudé antes de abrirla. La guardé unos días en la mesa, como quien teme despertar un recuerdo dormido. Finalmente, una mañana, con el café en la mano, la abrí. La carta era breve. Decía que se había quedado solo, que había comprendido muchas cosas tarde, que me recordaba con cariño y que tal vez yo tenía razón, que no era orgullo, que era dignidad. Leí la carta varias veces. No sentí rencor, ni deseo de volver, ni tristeza, solo un agradecimiento sereno, porque había tardado, sí, pero al menos había comprendido. A veces el perdón no necesita pronunciarse, basta con entender. Guardé la carta en mi cuaderno,
entre las páginas donde hablaba del amor y de la libertad. Y me prometí que esa sería la última vez que su nombre apareciera en mis escritos, no por desprecio, sino porque algunas historias merecen descansar en paz. Esa noche dormí profundamente, y cuando desperté al día siguiente, la luz entraba por la ventana de una manera especial, como si el sol también me diera su aprobación. La dignidad, pensé, no se grita, se vive. Con los años, mi casa se fue llenando de pequeños recuerdos. Cada objeto tenía su historia: la taza azul que usaba Teresa, la bufanda que tejía aquel invierno, los cuadernos apilados sobre la mesa del comedor. A veces pensaba que si alguien entrara en mi casa sin conocerme, podría leer mi vida solo mirando alrededor. No había lujo ni desorden, solo una paz que costó toda una vida construir. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, escuché a una vecina discutir por teléfono. Era una voz joven, desesperada. Gritaba entre lágrimas: «Solo quiero que me escuche, no que me mande callar». Esa frase me atravesó. Era como escucharme a mí misma 30 años atrás. Por un instante sentí el impulso de bajar y abrazarla, de decirle: «No bajes la voz, hija, no bajes tu alma para caber en un amor pequeño». Pero me quedé quieta, observando cómo ella colgaba el teléfono y se derrumbaba en el suelo del patio. A veces no hace falta intervenir, basta con comprender desde el silencio. Sin embargo, esa escena me dejó inquieta. Esa noche abrí un nuevo cuaderno, el número 34. En la primera página escribí: «A las mujeres que aún creen que deben callar para ser amadas. El amor no exige silencio, exige verdad». Escribir se había convertido en mi manera de hablarle al mundo y también de acompañar a las que aún no se atrevían a hacerlo. Una tarde, la joven vecina, su nombre era Clara, llamó a mi puerta. Me pidió disculpas por el ruido y, sin saber por qué, empezó a contarme su historia. Llevaba años en una relación donde todo se decidía sin ella. Lo que vestía, lo que decía, incluso cómo reía. Cuando le conté parte de mi pasado, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Y cómo se hace para irse sin tener miedo?», me preguntó. «No se puede», le respondí. «El miedo no desaparece, solo aprendes a caminar con él». Desde ese día empezó a visitarme con frecuencia. Hablábamos, tomábamos café y a veces escribíamos juntas. Me pedía que le leyera mis textos y decía que le daban fuerza. Una tarde me trajo una libreta nueva. «Para que no se te acaben las palabras», me dijo, y sonreí, porque comprendí que el eco de mi voz ya no era solo mío, se había convertido en puente. Con el tiempo, Clara también se fue. Un día dejó una carta bajo mi puerta. En ella decía que había tomado la decisión de empezar de nuevo, que no sabía cómo sería su vida, pero que por primera vez iba a escribirla con su propia voz. Guardé esa carta junto a las mías. Era como cerrar un círculo. Los días siguieron tranquilos. Cada amanecer me encontraba en el mismo rincón, con mi taza de café y mis pensamientos. A veces hablaba con las flores del balcón, otras con las fotografías. Me gustaba pensar que Teresa, Clara y tantas otras mujeres estaban de algún modo conmigo, tejiendo una red invisible de memorias. Una tarde, mientras revisaba los cajones, encontré algo que me conmovió profundamente: una pequeña grabadora vieja. Era de cuando mi hijo era niño. En una de las cintas se escuchaba su voz: «Mamá, di algo, quiero grabarte». Y luego mi risa. Una risa joven, limpia, que ya casi no recordaba. Me senté en el suelo, con la grabadora entre las manos, y lloré en silencio. No de tristeza, sino de ternura. A veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos sido
hasta que escuchamos el eco de lo que fuimos. Esa noche soñé con mi madre. En el sueño me miraba con una mezcla de orgullo y calma. Ya entendiste, hija, me decía. La dignidad no se defiende gritando, se defiende viviendo con verdad. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de plenitud. Al día siguiente decidí recopilar mis escritos, no para publicarlos, sino para ordenarlos como quien limpia un jardín antes del invierno. Cada página era una semilla de lo que había aprendido, que el amor no debe doler, que el silencio no siempre es paz, que una mujer no se apaga cuando se va, sino cuando se queda donde ya no es vista. Unas semanas después, Clara volvió a visitarme. Traía flores y una sonrisa distinta, más segura. Me contó que estaba bien, que había encontrado un pequeño apartamento, que trabajaba en una biblioteca. Antes de irse, me dijo, «¿Sabe, Elena? Ahora entiendo que no era orgullo, era dignidad». Me quedé mirando cómo se alejaba por la calle y sentí que, de alguna manera, la historia se repetía, pero esta vez con un final distinto. Esa noche, escribí una última frase en el cuaderno. Cada vez que una mujer elige su paz sobre el miedo, el mundo se vuelve un poco más justo. Y al cerrar el cuaderno, comprendí que mi historia ya estaba completa. No porque no quedaran palabras, sino porque por fin había aprendido a vivir en silencio. Pero un silencio mío, libre, lleno de verdad. El sonido del reloj marcaba las 11. Afuera, la lluvia caía suave sobre el balcón. Encendí una vela, respiré hondo y susurré para mí. No era orgullo, era dignidad. Y por primera vez sentí que mi voz sonaba como debía, en paz. Los años siguieron pasando y la vida se volvió una sucesión tranquila de amaneceres. A veces me descubría sonriendo sin razón, como si por fin comprendiera que la felicidad no siempre llega con grandes gestos, sino con la calma de las cosas pequeñas, el aroma del pan recién hecho, el canto de los pájaros al amanecer, la tibieza del sol sobre las manos. El tiempo me había quitado muchas cosas, sí, pero también me había devuelto otras que creía perdidas. Me devolvió la fe en mí, el gusto por la soledad, la curiosidad por aprender. Empecé a tomar clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Allí conocí a mujeres de distintas edades, todas con historias que dolían y sanaban al mismo tiempo. Nos reíamos mucho. A veces, mientras mezclaba los colores, pensaba que pintar era otra forma de escribir sin palabras. Un día, mientras pintaba un paisaje, una de las mujeres me preguntó si había estado enamorada alguna vez. Sonreí. Le respondí que sí, muchas veces, pero que el amor más importante había llegado tarde, el amor propio. Ella rió, sin entender del todo, pero para mí esa frase tenía un peso inmenso, porque había sido mi batalla más larga y mi victoria más silenciosa. En una de esas clases, el profesor nos pidió que pintáramos algo que representara un renacer. Yo pinté una mujer de espaldas, caminando hacia el mar con un vestido blanco, el cabello suelto y el cielo despejado. No tenía rostro, pero todos supieron que era yo. Cuando terminé, el profesor me miró con ternura y dijo, «Esa mujer parece libre». Y respondí, «Lo es». Le tomó media vida aprenderlo, pero ahora lo es. Llevé esa pintura a casa y la colgué en la pared del comedor. Cada vez que la miro, siento que me recuerda de dónde vengo y hacia dónde camino. Pasó un tiempo y una tarde recibí una llamada inesperada. Era mi hijo. Hacía meses que no hablábamos. Su voz sonaba nerviosa, temblorosa. Me dijo que quería verme. Nos citamos en un café, el mismo donde yo solía escribir cuando me fui. Cuando llegó, lo vi igual y distinto al mismo tiempo. Tenía más arrugas, la mirada cansada,
pero algo en su forma de caminar me recordó al niño que solía grabarme con aquella vieja grabadora. Nos sentamos. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, solo preparan el alma. Me dijo que había leído algunas de mis páginas, que Clara, mi vecina, le había hablado de mí, que no sabía cómo pedir perdón por haberse alejado tanto, por no haberme entendido. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Luego le tomé la mano y le dije: Hijo, yo también tardé años en entender que no se trata de gritar más fuerte, sino de hablar con verdad. Él bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Tenías razón, mamá, susurró. No era orgullo, era dignidad. En ese instante sentí que toda mi historia, todo mi dolor había tenido sentido, que mis silencios, mis noches solas, mis cuadernos llenos de frases eran solo el camino hacia ese momento. Lo abracé. Lloramos en silencio, como dos almas que se reconocen después de mucho tiempo. No hubo reproches, solo un amor limpio, maduro, que ya no dolía. Después de aquel encuentro, empezamos a vernos con frecuencia. Me visitaba los domingos, me ayudaba con las compras, me hablaba de su trabajo y de sus hijos. Un día, su hija, mi nieta, me pidió que le contara una historia antes de dormir, y yo, sin pensarlo, le hablé de una mujer que había aprendido a no bajar la voz, porque su silencio le costaba la vida. Cuando terminé, la niña me miró con los ojos muy abiertos y me dijo: «Esa mujer eres tú, ¿verdad, abuela?». Sonreí. «Tal vez sí», le respondí. «Tal vez somos todas». Esa noche, después de que se fueron, encendí una vela frente a mi pintura. Miré a la mujer del cuadro, de espaldas al mar, y sentí que ella también sonreía. El tiempo, ese viejo sabio, me enseñó que la dignidad no se defiende una sola vez. Se defiende cada día, en cada elección, en cada palabra que uno decide no callar. Hoy tengo 62 años. Camino despacio, pero firme. Ya no busco grandes amores ni respuestas perfectas. Solo busco la paz de lo vivido, el silencio que no duele, la compañía de mis recuerdos. A veces, cuando cae la tarde, me siento junto a la ventana y escucho el murmullo de la ciudad. Cierro los ojos y dejo que el viento me acaricie el rostro. En esos momentos, vuelvo a escuchar aquella frase que marcó mi vida, pero ahora suena distinta. Antes era una herida, ahora es mi bandera. Baja la voz, Elena. Y sonrío, porque ya no necesito bajarla, porque mi voz, aunque suave, se quedó en el aire. Y esa voz, la mía, seguirá viva en cada mujer que decida elegir su dignidad antes que su miedo. Y si alguna vez alguien me preguntara cuál fue mi mayor victoria, respondería sin dudar: aprender a estar sola sin sentirme vacía, amarme sin pedir permiso y entender por fin que no era orgullo, era dignidad. Hoy, cuando miro atrás, siento que mi vida fue como una larga conversación conmigo misma, una charla que empezó con miedo, que atravesó silencios y que terminó con verdad. Me gusta pensar que cada mujer tiene una voz que espera ser escuchada y que algunas, como yo, pasamos media vida intentando recordarla. El otro día, mientras caminaba por el parque, vi a una pareja discutiendo. Ella tenía los brazos cruzados, el rostro tenso. Él hablaba, señalaba, insistía. En un momento ella le dijo algo que apenas alcancé a oír, pero su gesto lo dijo todo. Levantó la cabeza, respiró profundo y se fue, sin drama, sin gritos, sin mirar atrás. Y entonces lo entendí. La dignidad también puede tener la forma de un paso firme hacia la puerta. Me senté en un banco y sonreí. Me reconocí en esa mujer desconocida como si el tiempo me devolviera un espejo. Y pensé, quizás la dignidad sea eso, la valentía de seguir caminando incluso cuando el alma tiembla.
Regresé a casa y abrí mis cuadernos. Tenía más de 40 ya. Los hojé despacio, leyendo fragmentos de mi pasado. En una de las primeras páginas encontré una frase escrita con mi antigua caligrafía temblorosa. Elena, no olvides nunca quién eres, aunque el mundo te pida silencio. La leí varias veces. Me quedé quieta. Y sentí que aquella mujer que la escribió, esa Elena rota, insegura, invisible, me miraba desde el papel con gratitud. Me preparé un té y, mientras el vapor subía, me descubrí riendo en voz baja. Qué ironía, pensé, toda una vida buscando la voz perfecta, y resultó que la tenía desde el principio, solo que la había guardado en un rincón del alma. Una mañana de domingo, mi hijo llegó acompañado de su esposa y mis nietos. Llenaron la casa de risas y olor a comida. La más pequeña, Lucía, me pidió leer algo de mis cuadernos. Dudé, pero al final accedí. Escogí una de las historias más suaves, la de Teresa, mi amiga del parque. Al terminar, la niña me abrazó fuerte y me dijo: «Abuela, tú escribes con el corazón». Y entonces supe que no había vivido en vano. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté frente al balcón y miré la ciudad encenderse. Miles de luces en las ventanas, miles de historias latiendo al mismo tiempo. Pensé en todas las mujeres que estarían en ese instante dudando, temiendo, callando, y deseé con el alma que alguna de ellas encontrara estas palabras algún día, en una carta, en una grabación, en un susurro, y entendiera que no está sola, porque no se trata solo de mi historia, se trata de todas, de las que bajaron la voz para no molestar, de las que cocinaron lágrimas junto al fuego, de las que sonrieron para no preocupar a los hijos, de las que aún esperan, de las que ya se fueron, de todas las que, sin saberlo, levantaron la vida cuando alguien les pidió callar. El amor, entendí, no se mide por cuánto aguantamos, sino por cuánto somos capaces de ser sin desaparecer. Y si algo aprendí, es que hay silencios que matan y otros que sanan. Hace poco, Clara me escribió una carta desde su nueva ciudad. Me contó que había comenzado a dar talleres para mujeres que pasaron por lo mismo que ella, que hablaban, que lloraban juntas, que escribían sus propias historias. Me dijo: «Usted me enseñó que la voz no solo sirve para hablar, sino para existir. Lloré al leerla. Era como ver florecer la semilla que Teresa había plantado en mí y que yo, sin saberlo, había plantado en Clara. Y ahora, Clara lo hacía en otras». La cadena continuaba. La voz seguía viva. A veces pienso que la vida es eso, una herencia invisible de gestos, palabras y silencios. Uno deja pedacitos de sí en los demás y aunque no lo sepa, algún día esos pedacitos ayudan a alguien a levantarse. El otro día, un periodista local me pidió permiso para publicar algunos de mis textos en una pequeña revista cultural. Dudé, no por vanidad, sino por pudor. Pero luego pensé en todo lo que esas palabras me habían dado y en lo que podrían dar a otras. Así que acepté. La revista salió un mes después, con una de mis frases en la portada. Me dijo que bajara la voz, y fue entonces cuando levanté mi vida. La gente empezó a escribirme, mujeres sobre todo, cartas llenas de emoción, de historias parecidas, de gratitud. Algunas decían que mi historia les había recordado la suya. Otras simplemente escribían gracias. No podía creer que aquellas palabras escritas desde la soledad de mi cocina hubieran viajado tan lejos. Esa noche, mirando la luna desde mi balcón, le hablé a Teresa, a Clara, a mi madre. Les dije en voz baja: «Lo logramos. Nuestra voz ya no es eco, es raíz». Y en ese silencio tibio de la noche,
supe que el ciclo se había cerrado, no porque la historia terminara, sino porque ya no dolía. Mañana será un nuevo día. Seguiré escribiendo, quizás ya no para entenderme, sino para dejar un rastro. Porque si algo quiero que el mundo recuerde de mí, es esto, que fui una mujer que un día bajó la voz, sí, pero solo para escuchar su corazón. Y cuando ese corazón habló, lo hizo con fuerza, con verdad, con vida. No era orgullo, era dignidad. El invierno volvió, como siempre, con su manto gris y sus calles silenciosas. Pero esta vez no lo sentí como enemigo. Había aprendido a quererlo, como se quiere a aquello que te ha acompañado en tus noches más frías. Tenía mi manta favorita, mis libros abiertos sobre la mesa y la costumbre de escribir junto a la ventana mientras veía caer la lluvia. Una mañana desperté con un impulso distinto. No sé de dónde vino, pero sentí que debía reunir todas mis historias y darles un destino. Pasé días revisando cada cuaderno, leyendo frases que había olvidado, recordando lágrimas que ya no dolían. En algunas páginas encontré versos escritos a medias, reflexiones que en su momento me parecieron sin sentido, pero que ahora brillaban con una claridad nueva. Llené la mesa del comedor con montones de papeles, cuadernos, cartas y fotografías. Era como mirar mi vida extendida frente a mí. No era perfecta ni feliz todo el tiempo, pero era mía. Y en cada línea, en cada palabra, estaba la prueba de que había sobrevivido. Decidí ordenar todo en un solo volumen, como un legado. No para la fama, sino para la memoria. Lo titulé. No era orgullo, era dignidad. Escribí un prólogo corto, como si fuera una carta al tiempo. A las mujeres que alguna vez tuvieron que callar, que bajaron la voz por miedo, por costumbre o por amor, que sepan que dentro de ellas hay una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. La mía tardó en despertar, pero cuando lo hizo me devolvió la vida. Mientras encuadernaba las páginas, pensé en todas las mujeres que me habían acompañado sin saberlo. Mi madre, Teresa, Clara y tantas otras. Cada una había sido una chispa en la oscuridad. Cada una había puesto una palabra donde antes había silencio. Mi hijo fue quien se encargó de imprimir algunos ejemplares en una pequeña editorial local. Cuando me los trajo, lloré al ver la portada, una mujer de espaldas frente al mar, la misma imagen que había pintado años atrás, la misma mujer que, sin rostro, me representaba. El día de la presentación, el salón era pequeño, pero estaba lleno. Mujeres de distintas edades, algunas acompañadas, otras solas. Vi rostros que no conocía y otros familiares. Clara estaba allí, sentada en primera fila, con una expresión de orgullo que me conmovió. Al terminar la lectura se acercó y me abrazó. «¿Ve, Elena? Su voz ya no le pertenece solo a usted. Ahora nos pertenece a todas», y tenía razón. Porque esas palabras no eran mías. Eran de cada mujer que alguna vez quiso decir basta y no se atrevió. Eran la suma de muchas vidas y muchas heridas. Después de aquella presentación, mi vida siguió con la misma calma de siempre, pero algo había cambiado. Ya no me sentía sola ni invisible. Cada carta que recibía, cada agradecimiento, era un recordatorio de que mi historia había servido para algo más grande que mi propio alivio. Una tarde, mientras caminaba por la playa, escuché el mar con la misma intensidad con que antes escuchaba mis pensamientos. Las olas llegaban y se retiraban, como si limpiaran lo que ya no era necesario. Me quité los zapatos y caminé descalza por la arena fría. Sentí que con cada paso dejaba atrás los restos de la mujer que alguna vez fui, la que callaba, la que temía, la que creía que el amor debía doler para ser real. El mar tenía ese poder, recordarte que todo pasa, que nada permanece igual,
pero que siempre puedes volver a empezar. Al volver a casa, abrí la ventana y dejé que el aire salado entrara. Sobre la mesa estaba mi libro, abierto en una página donde había escrito: "El silencio puede ser cárcel o refugio. La diferencia está en si lo eliges o lo aceptas". Me quedé mirando esa frase mucho rato. Pensé en todas las veces que acepté silencios impuestos y en todas las veces que después elegí el mío. Y entendí que la dignidad no había sido una reacción contra el dolor, sino una consecuencia del amor verdadero, el amor por mí misma. Al anochecer, encendí una vela y escribí una última carta, dirigida a quien alguna vez me pidió bajar la voz, no para enviarla, sino para cerrar el círculo. No guardo rencor. Gracias, porque al pedirme que callara, me obligaste a escucharme. Gracias, porque en tu sombra encontré mi luz. No era orgullo, era dignidad. Y esa dignidad fue el principio de mi libertad. Doblé la carta, la guardé en una caja junto a las otras y la sellé con un lazo de hilo. Me prometí no volver a abrirla. Esa noche dormí profundamente con la sensación de que todo estaba en su lugar. Al despertar, el sol entraba suave por las cortinas y el reloj marcaba las 6. Preparé café, lo serví en mi taza azul, la de Teresa, y salí al balcón. El aire era fresco y el mundo parecía tranquilo, como si nada pesara. Y mientras bebía el primer sorbo, pensé que tal vez eso era la paz, no la ausencia de ruido, sino la certeza de que ya no tienes que gritar para existir. Por fin, había comprendido que mi voz nunca fue el problema. El problema fue el miedo a usarla, y cuando la usé, el mundo cambió. No era orgullo, era dignidad. Han pasado muchos años desde aquella noche en que me pediste que bajara la voz, y sin embargo todavía puedo escucharla dentro de mí, clara, firme, serena. Mi voz ya no tiembla, ya no se esconde. Ahora suena como una melodía vieja que acompaña mis días, sin estridencias, sin miedo. He aprendido que el tiempo no borra, enseña, y que la memoria no duele cuando se ha perdonado, sino cuando aún se espera algo del pasado. Yo ya no espero. Lo que tenía que decir fue dicho. Lo que debía soltar fue soltado. Ahora solo camino ligera, con el alma limpia y el corazón tranquilo. Vivo en una casa pequeña, junto al mar. Aquí el viento tiene una forma distinta de hablar. A veces sopla suave, como un susurro, y otras golpea con fuerza, como si quisiera recordarme que sigo viva. Me gusta escuchar su ritmo, cerrar los ojos y dejar que las olas marquen el compás de mis pensamientos. Cada mañana salgo a caminar por la orilla. Mis pasos son lentos pero seguros. Recojo conchas, observo el vuelo de las gaviotas y siempre encuentro algo nuevo que aprender. El mar me ha enseñado más sobre la vida que cualquier libro. Me ha mostrado que todo lo que resiste demasiado se rompe y que lo que se deja fluir siempre encuentra su forma. A veces vienen a visitarme mujeres jóvenes del pueblo. Dicen que han leído mi historia, que quieren escucharme, que necesitan consejo. Yo las escucho más de lo que hablo. Las miro y me veo reflejada en sus gestos, en sus dudas, en ese brillo de esperanza que todavía no ha sido apagado. Les digo lo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí cuando era joven. No confundas amor con costumbre ni silencio con paz. No temas quedarte sola, teme perderte. Ellas me abrazan, lloran y a veces se quedan en silencio. Y yo sonrío porque sé que algo en ellas se enciende. Quizás no ahora, quizás dentro de años, cuando una voz les diga baja la voz y recuerden esta charla. Entonces sabrán que pueden elegir otra respuesta. Mi hijo me visita cada fin de semana. Trae flores,
pan recién hecho y a mis nietos que corren por la casa dejando risas y desorden. Lo observo jugar con ellos y veo en su mirada una ternura que antes no existía. A veces, cuando el sol se oculta, nos quedamos los dos en silencio, mirando el horizonte. No hace falta hablar. Hay cosas que el amor ya entiende sin palabras. Un día me dijo: «Mamá, creo que ahora entiendo todo lo que hiciste». Le respondí: «No hace falta que lo entiendas, hijo. Solo vívelo con respeto». Él asintió. Y en su mirada vi algo que me hizo sonreír, la comprensión madura que solo llega con el tiempo. El libro sigue viajando. Me escriben desde lugares que nunca imaginé. Algunas cartas llegan arrugadas, otras con flores secas dentro. Mujeres de distintos países me cuentan cómo sus historias se parecen a la mía. Una de ellas escribió: «Su voz me enseñó que todavía estoy a tiempo de ser yo». Cada vez que leo algo así, siento que mi vida tuvo un propósito. No hay monumentos para mujeres como nosotras. No hay estatuas, ni calles con nuestro nombre. Pero hay huellas invisibles, sembradas en las almas que tocamos. Y eso basta. La verdadera trascendencia no está en ser recordadas, sino en haber transformado, aunque sea un poco, el corazón de alguien. Hace unos días recibí una carta de Clara. En ella me contaba que su grupo de mujeres había decidido adoptar una frase como lema. La frase decía: «Era mía». Me dijo que bajara la voz, y fue entonces cuando levanté mi vida. Cuando terminé de leer, lloré. No por tristeza, sino por gratitud, porque comprendí que mi historia ya no me pertenece, es de todas, y eso, de algún modo, es la inmortalidad. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas, escucho el mar golpear suavemente contra las rocas. Afuera, la luna llena se refleja en el agua como una promesa. Pienso en Teresa, en mi madre, en Clara, en mi hijo, en todas las mujeres que cruzaron mi vida y me enseñaron algo, incluso sin saberlo. Y pienso también en él, en aquel hombre que un día me pidió que bajara la voz. Ya no hay rencor ni tristeza, solo un agradecimiento sereno, porque sin su gesto, sin su silencio, yo nunca habría descubierto el mío. A veces la vida te enseña de la forma más dura que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, y que hay amores que no salvan, sino que adormecen. Lo importante es despertar. Si estás escuchando esta historia, si sientes que algo dentro de ti se mueve, quiero decirte algo. No temas. No te avergüences de ser fuerte, ni de decir no, ni de alejarte. No necesitas gritar para ser escuchada, solo hablar desde tu verdad. La dignidad no hace ruido, pero su eco dura para siempre. Y si alguna vez te dicen que tu voz molesta, recuerda esto: no naciste para agradar, naciste para existir. Yo soy Elena Márquez y esta fue mi memoria, mi herida y mi libertad, porque aquel día cuando me pidieron que bajara la voz, fue cuando empecé a levantar mi vida. No era orgullo, era dignidad.